Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto el rostro de Yahweh y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol cuando cruzó Peniel y cojeaba del muslo, de su muslo. Diga conmigo: Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel. Peniel en español. La experiencia de Peniel es el tema de este mensaje de esta mañana. La experiencia de Peniel. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Te damos toda por la oportunidad de estar aquí una vez más, para alabarte, para bendecir. Saca maná fresco de tu Torah y háblanos, alimentanos a través de tu Torah. Podamos ser edificados, fortalecidos. A través de tu Ruach Kodesh podamos recibir el oportuno socorro de tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía, sino cumple el propósito por el cual es enviada. Yo reprendo a Satán, reprendo toda obra que se levanta de las tinieblas en contra de tu palabra, en contra de tu pueblo. Lo ato, lo amarro, lo declaro inoperante en esta mañana, bajo el estrado de mis pies. Ponga en tu pueblo oído de discípulo y mi boca palabra de maestro, para que podamos ser bendecidos y edificados. Todo esto lo declaro creyendo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nombre que es sobre todo nombre, nombre a cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre poderoso y bendito declaro tu bendición. Y tu pueblo dice: amén y amén. Dáselo fuerte a él. Baruch Hashem. Tome ese lugar, amado, siéntese. La experiencia de Peniel, cada uno de los que estamos aquí necesitamos pasar la experiencia de Peniel. Ahí sucedió algo antes de que Jacob le pusiera el nombre de Peniel. Pero para poder entender por qué Jacob le puso el nombre a ese lugar de Peniel, para poder entenderlo, necesitamos entender primero en una manera muy profunda qué significa Peniel. La palabra Peniel es dos palabras compuestas. Peniah es la palabra hebrea para decir rostro, cara. Peniah es la palabra hebrea para decir rostro o cara. Y él es la contracción de Elohim, lo que conocemos como Dios, Elohim. Peniah Elohim, y de ahí viene la palabra Peniel, que significa el rostro de Elohim, o en español, para que me entienda en palabras sencillas, el rostro de Dios o la cara de Dios. Entonces la experiencia que tuvo Jacob, algo bien interesante que dice el verso, dice, y le puso por nombre a aquel lugar Peniel. Peniah, el rostro de Elohim, la cara de Elohim, la cara de Dios. Dice, porque la cara de Dios está en este lugar, o estaba sobre mí. Yo experimenté el rostro de Dios. Por eso
le pongo en esta mañana el mensaje, la experiencia de Peniel. Y cuando él experimentó Peniel, dijo algo bien interesante. Mi vida, diga mi vida, ha sido preservada. Mi vida ha sido salvada. Mi vida ha sido protegida. Mi vida ha sido fortalecida, bendecida. ¿Por qué dice? Porque él en ese lugar que él le puso por nombre Peniel, que significa el rostro de Yahweh, de Elohim, la cara de Elohim, la mirada de Elohim, dice que cuando le salió el sol y él cruzó Peniel, cojeaba de un muslo. Porque en esa noche, antes de que le saliera el sol y él caminar cojeando, él tuvo un encuentro con un ser, tuvo una guerra, tuvo una lucha que lo quería matar. Pero dijo, el rostro de Yahweh me salvó de esta guerra. Y yo le llamo la lucha o la guerra de la soledad. Y quiero entrar a ese punto. Todos vamos a atravesar por la guerra o por la lucha de la soledad. En algún momento tenemos que enfrentar y confrontar nuestros temores. Tenemos que confrontarnos, en otras palabras, a nosotros mismos. Esta experiencia de Peniel, lo que Jacob experimentó es que él se confrontó a él mismo. Encontró una identidad que estaba en él. Ahí fue donde le cambiaron el nombre. Y bueno, ya me adelanté mucho al mensaje. Pero antes de entrar al tema, antes de hablar de la experiencia que él tuvo en Peniel, quiero que quede claro por qué era importante, por qué es importante ese nombre de Peniel. Peniel, el rostro de Elohim. ¿Por qué es importante eso para mí? ¿Por qué fue importante para Jacob? Porque si yo experimento Peniel, en cada lucha, en cada batalla, en cada situación, en cada confrontación a la que yo me vea enfrascado, de seguro saldré victorioso. Pero si yo entro a una guerra, si entro a una lucha, a una batalla, y no experimento Peniel, en lo más seguro es que voy a salir fracasado de esa guerra, derrotado de esa lucha, desanimado y golpeado, sin ganas de nada, tirar la toalla. Todo el mundo en la iglesia me cae gordo, empezando con el pastor. Ya no voy a ir a la iglesia, ahí son una bola de hipócritas, eso no sirve, no resulta, estoy perdiendo mi tiempo. Una persona, un cristiano que empieza a pensar así, estando en una batalla, es porque no está experimentando Peniel. Y porque no tiene Peniel en su vida, entonces las luchas, en las guerras, las batallas, lo están ahorillando a sentirse desanimado, débil y fracasado. Y la agarra contra todo mundo. Todo mundo tiene la culpa, menos él mismo. Empezando con el pastor. De seguro no está orando por mí. Quise hablar con él y no me puso atención. Estaba muy ocupado. Y empezamos a pensar carnalmente. Y empezamos a echarle la culpa a todo mundo. Y viene la queja. Y viene el desánimo. Y viene, ya queremos tirar la toalla. Y ya no queremos nada con la cosa de Dios.
y empiezan las mentiras del diablo a trabajar. Y todo empieza en Peniel. Tu victoria o tu fracaso depende si hay en ti Peniel. Diga Peniel. ¿Qué significa Peniel? Estoy haciendo una pregunta. ¿Qué significa Peniel? El rostro de Elohim. Ahora, ¿por qué es importante el rostro? ¿Qué quiere decir eso? Números, vaya rápido. Le quiero sentar la base antes de entrar al mensaje porque ni siquiera empiezo a predicar. Es más, ni siquiera estoy en mi introducción todavía. Números capítulo 6. Cuando Yahweh establece en el sacerdocio la forma en que el sacerdote Aarón iba a bendecir a Israel. Y le dijo, está conmigo, Números capítulo 6, verso 23. Números 6, 23. Habla, le dice Yahweh a Moshe, le dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel y les dirás. Fíjese bien, así los bendecirás. Así los bendecirás. Así bendecirá el sacerdote a Israel, al pueblo. De esta manera. Esta es la fórmula de la bendición. Yahweh te bendiga y te guarde. Y mire lo que dice, verso 25. Yahweh haga resplandecer su Peniel sobre ti y te extienda su misericordia. Ahí dice Peniel. Sí, porque dice que Yahweh haga ¿qué? Resplandecer su rostro. Y acuérdense que Peniah en hebreo es rostro. Y aquí estamos hablando de el rostro de Yahweh, que es Elohim. Entonces está hablando de Peniel. Entonces quiere decir que Peniel es la forma de bendición. Peniel es la cobertura de la bendición. Así bendecirás a Israel y les dirás que Yahweh haga resplandecer su Peniel sobre ti y te dé misericordia. Dice el verso 26 que Yahweh alce sobre ti su Peniel, su rostro, y te dé ¿qué? Shalom. Diga, en Peniel está la bendición, la misericordia y el shalom. Y Yahweh alce sobre ti ¿qué? Alce sobre ti ¿qué? Su Peniel. Y acuérdese, porque eso es rostro en hebreo. Entonces ahí no dice rostro, ahí dice su Peniel. Que Él alce sobre ti su Peniel. Y de ahí viene la palabra Peniel. Y donde hay Peniel, hay Shalom. ¿Y te dé qué dice? Shalom. Donde está Peniel, hay Shalom. El que está en Peniel está en Shalom. El que está en Peniel está en la bendición. El que está en Peniel está bajo la cobertura. El que está en Peniel está en la bendición. Así, verso 27, así invocarás mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina el verso 27? Y yo los bendeciré. Pero fíjese que dentro de la bendición sacerdotal, estaba la importancia de declarar o de pronunciar que Yahweh alce sobre ti su rostro. La importancia del rostro de Yahweh. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé shalom. Y luego dice, invocarás así mi nombre y yo los bendeciré.
¿Por qué los bendeciré? Porque mi rostro estará sobre ellos. El rostro. Entonces, cuando estudiamos Peniel, estamos estudiando el rostro de Dios. Entonces estamos viendo aquí que la forma en que Yahweh le reveló a Moshe que el sacerdote tenía que bendecir a Israel era declarando e invocando su nombre. Y lo importante aquí es también declarando que el rostro, que el peniaje de Yahweh esté sobre Israel. Y si el peniaje de Yahweh está sobre Israel, si Israel está en Peniel, está bendecido. Si Israel está en Peniel, está en Shalom. Si Yahweh está en Peniel, está en la misericordia. Si Israel está en Peniel, está en la fortaleza, está bajo la bendición. Por eso fue que Jacob dijo: a este lugar le llamo Peniel, porque el rostro de Yahweh está sobre mí. Y por eso en la guerra y en esta batalla que tuve en la soledad, salí victorioso, aunque cojeando, pero en victoria. Es que todavía usted no se emociona porque ni siquiera empiezo a predicar. Dice el Salmo 11:7. Quiero darle unos 3 versos más. ¿Me da permiso de darle unos 3 versos más? Para reforzar lo que quiere decir el rostro, lo que significa Peniel, la importancia de Peniel. Imagino qué tremendo, hermano, es que nosotros digamos a esta congregación le vamos a poner la congregación Peniel y ni siquiera sepamos ni qué cosa es eso. Le vamos a poner iglesia Pentecostés libre y ni siquiera sabemos ni qué es eso. Ni en lengua se habla, ni hay visiones, ni hay profecía, ni tiembla. Ni tiembla el lugar, porque eso fue lo que sucedió en Pentecostés, ¿verdad? Y a veces ya nada más quedaron los nombres en los títulos, pero Peniel, a lo mejor hay iglesias que se llaman Peniel y a lo mejor ni saben ni qué significa Peniel. Significa el rostro de Yahweh. Y donde está el rostro de Yahweh, donde está puesto, donde el rostro de Yahweh, donde Peniel está alzado, donde Peniel resplandece, ahí hay shalom, ahí hay misericordia, y ahí hay bendición, ahí hay victoria, ahí hay... Por eso a este tema le puse la experiencia de Peniel. Yo necesito experimentar que sobre mí está el rostro. Entonces dice el Salmo capítulo 11 verso 7, dice: pues Yahweh es justo, Él ama justicia. Oiga lo que dice: y los rectos contemplan Peniel. Los justos contemplan Peniel. ¿Qué dice su Biblia? Léamelo en español. ¿Cómo dice? ¿Los justos qué? No lo oigo. ¿Los rectos qué? ¿Contemplan qué? Su rostro. ¿Y cómo es rostro en hebreo? Pues Yahweh es justo, Él ama la justicia y los rectos contemplarán su Peniel. ¿Sabe dónde? ¿Sabe quién está en Peniel? Los rectos. ¿Sabe quién está en Peniel? Los que buscan justicia. ¿Sabe? Y ahí en Peniel los rectos están. Los rectos son los que experimentan Peniel. No los perfectos, los rectos. Porque recto no quiere decir que yo no fallo, pero quiere decir que cuando yo fallo lo reconozco, soy lo suficientemente humilde y me humillo para reconocer mi falla y pedir perdón y rectificar mi error. Eso es ser recto, eso es ser justo. Pero no quiere ser perfecto. Pero aquel que comete una falla y no quiere reconocer y no quiere aceptar su error, entonces esa persona no es recta, no es perfecta, pero no es justa ni recta porque no acepta su error.
no se humilla, no pide perdón, no acepta su falla. Entonces, dice que los rectos contemplan Peniel. Jacob quiere decir entonces que él fue recto. Por eso experimentó Peniel. En el Salmo 31 le dije que le iba a dar unos 2-3 versos. Y usted me dio permiso, ¿verdad que sí? Salmo 31, verso 16. Haz resplandecer Peniel sobre tu siervo y sálvame conforme a tu misericordia. Cuando Peniel resplandece sobre los siervos y siervas de Yahweh, son salvos. Hay salvación. Por eso Jacob dijo: le pongo por nombre a este lugar Peniel, porque el rostro de Yahweh resplandeció y se alzó sobre este lugar y mi vida fue rescatada. Salmo 44, 23. ¿Qué pasa cuando el rostro Peniel no está en la vida del creyente? Mire lo que dice Salmo 44, 24. Salmo 44, 24. ¿Por qué escondes tu rostro? ¿Por qué escondes, Peniel, de mí? Ah, qué tremendo. Diga, cuando Peniel se esconde de ti. ¿No lo quiere decir? ¿Tiene miedo? Cuando Peniel se esconde de ti. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? ¿Sabe quién no puede salir de la opresión y de la aflicción? Aquel que se le esconde Peniel. No estoy en Peniel, entonces la aflicción ahí sigue, ahí permanece. Pero para que yo pueda vencer esa aflicción y esa opresión, necesito meterme a Peniel. Que Peniel resplandezca sobre mí para que yo venza esa aflicción. Pero si Peniel se esconde de mí, entonces la aflicción va a permanecer en mí. Y decía aquí, dice este salmo: como Peniel se escondió, entonces mi aflicción y mi opresión continúa sobre mí. Porque Peniel se escondió de mí. En otras palabras, el rostro del Señor se escondió. Es como que si desde el cielo el Señor nos estuviera diciendo así: qué bueno que me estás viendo, Señor. Qué bueno que tu rostro está alzado sobre mí. Qué bueno que tu rostro resplandece sobre mi vida. Porque si tu rostro resplandece sobre mí, si Peniel está sobre mí, estoy en shalom, estoy en victoria, estoy en bendición, estoy en misericordia, estoy en fortaleza, estoy en victoria. Dice el Salmo 67, Salmo 67. Y ahora sí termino después de este verso y entramos al tema. Entramos a la predicación. Amén. Salmo 67, ¿lo tiene? Verso 1. Dice: que Elohim tenga de ti piedad. Perdón, que Elohim tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Y que haga resplandecer Peniel sobre nosotros. Este Salmo 67:1 está diciendo que si Peniel resplandece, entonces sobre nosotros habrá bendición y piedad. Que Elohim tenga piedad y nos bendiga. Entonces, cada vez que hablamos de Peniel, estamos hablando del rostro de Yahweh Elohim.
Y cuando hablamos del rostro de Yahweh Elohim sobre nosotros, lo que estamos diciendo o lo que la escritura está diciendo es, cada vez que se habla de Peniel, que significa el rostro de Elohim, cuando se habla de Peniel o el rostro de Elohim, está relacionado con la bendición, la misericordia, la salvación, la fortaleza, el shalom, la protección y la bendición. ¿Cuánto le dan un aplauso a él fuerte? Ahora, antes de que Jacob le pusiera Peniel a ese lugar, se lo puso por la experiencia que tuvo. Él tuvo una guerra, una lucha, y de eso le quiero hablar en esta mañana. Porque en esta lucha, en esta batalla, yo le llamo la lucha de enfrentarnos a nosotros mismos. Esta lucha es la lucha que es muy personal, en donde nos confrontamos a nosotros mismos. Confrontamos nuestro estado espiritual, confrontamos nuestros temores personales, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos temores que hay que enfrentar. Tenemos ciertos temores que debemos de enfrentar. Y los míos tal vez no son los mismos que los tuyos. Yo no le tengo temor a morir, pero a lo mejor tú sí. Pero mi temor es otro, que a lo mejor tú no. Tú dices, ay hermano, eso qué cosa es. Pero para mí ese es un temor. Y no les voy a decir cuáles son los míos, ni tampoco te voy a pedir que me digas cuáles son los tuyos. Pero sí tiene que llegar un momento en tu vida en que tú los tienes que confrontar, como lo tuvo que hacer Jacob. Vamos a entrar a la experiencia de Peniel de Jacob. Y yo le llamo a esto confrontándote a ti mismo. Confrontándote a ti mismo. Jacob se confrontó, pero más bien fue confrontado. Perdón. Regrese conmigo a Bereshit 32, Génesis 32. Y ahí empieza la historia de lo que hoy quiero predicar y quiero enseñar. Génesis capítulo 32 y el verso 24 dice: Jacob se quedó solo. Y ahí empieza la lucha, en la soledad. Ahí empieza la batalla, esa confrontación personal. Toda confrontación personal empieza en la soledad. Cuando te encuentras solo. Cuando te encuentras que nadie está contigo, que nadie te apoyó, que nadie te ayudó, que en el momento más difícil parece ser como que más se alejó la gente de ti. Y es como que si el mismo Dios dijera, no lo visiten, déjenlo solo. ¿Por qué? Porque yo tengo un trato con él en la soledad. Déjeme retrasarme un poquito en la historia de lo que está pasando aquí. Jacob regresa con Labán, su suegro. Él recibió ese sueño que le dijeron, sal de la casa de tu suegro. Entonces él se salió de la casa de su suegro. Recibió ese sueño. ¿Se acuerda del que le platiqué la otra vez? Y él se sale de la casa de su suegro. Y regresa, le dijo Dios en un sueño, sal de la casa de tu suegro y vete a la casa de tu padre. Regresa a la tierra de Canaán, a la tierra donde yo voy a bendecirte. Entonces él regresa, pero entonces le avisan a Esaú, su hermano mellizo, su hermano gemelo, le avisan, oye, ya regresó Jacob, y acuérdate que tú lo andas buscando para matarlo. Acuérdate que tú dijiste que cuando tu papá muriera, tú lo ibas a matar a Jacob. Por eso huyó, porque le dijeron, tu hermano te va a matar, porque le has robado su bendición y su primogenitura. Entonces despertó en Esaú un espíritu de venganza contra su hermano Jacob. Y esa fue la razón por qué Jacob huyó. Y su madre le dijo, usted huya para allá y vete con mi parentela allá con Labán. Y porque tu hermano Esaú, tu hermano gemelo Esaú,
te va a matar porque le has robado la bendición. Entonces cuando le avisan, después de 21 años, le avisan a Esaú que ya va a regresar Jacob, que Jacob está de regreso y que se está acercando. Entonces dice la escritura que se levanta Esaú con muchos de sus hombres y va al encuentro de su hermano Jacob. Pero unos mensajeros van y le avisan a Jacob y le dice: ahí viene tu hermano, y viene con gente. Entonces dice que a Jacob le dio miedo. Y entonces fue cuando escondió a su familia. Él tenía 2 esposas. Por eso yo digo, qué hombre tan valiente. Yo no sé qué hacer con una, y él tenía 2. Tremendo. Entonces agarra a sus 2 esposas y a sus hijos y los esconde, y le dice a una, dice, le pone por acá, por si ataca a una, el otra se salva. Entonces divide a su familia y toda la gente que traía de ayudantes, todos sus criados y sus criadas y toda su caballería y todos sus animales y toda la bendición que traía, la escondió. Porque le dijeron: tu hermano Esaú viene a tu encuentro. Y le dio miedo, porque su hermano ya le había dado. Ahí está otro mensaje para otro día, que se llama el espíritu de venganza. Algún día se lo predico. Entonces entonces él le da miedo, porque le dicen: tu hermano Esaú ya viene. Y él esconde a su familia, y ahí es donde empieza la historia. Y dice ahí, leímos, y Jacob, lea qué dice ahí. Y Jacob, ¿qué dice? Se quedó solo. Y ahí empezó la lucha. Ahí empezó la batalla. Se quedó solo. Su hermano lo quiere matar. Ya no existe, su mamá ya no está, su papá ya murió. Ahí no está su esposa con él, no están sus hijos. Su hermano lo está persiguiendo. Él teme por su vida, y en ese momento se encuentra solo. Pero había una razón de esa soledad de Jacob, porque Jacob tenía que ser confrontado con él mismo. Iba a ser confrontado con sus propios errores del pasado, porque no significa que era perfecto. Si tenía errores, e iba a ser confrontado con esos errores. En la soledad, en la soledad, en la soledad es donde somos confrontados con nosotros mismos. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer, hasta rayar el alba. Y un hombre luchó con él. Y cuando estudiamos toda esta historia, la respuesta teológica, la interpretación sana que le damos todos estamos de acuerdo de que era un ángel que se le presentó en forma de hombre. Lo que pasa es que en la Biblia en español dice un Ish, pero Ish puede ser un ángel o puede ser un hombre. Un Ish, Adam, eso somos nosotros, somos hombres de carne y hueso. Pero puede haber un Ish que no es Adán, un hombre que no es de carne y hueso, pero al final de cuentas hombre, un Ish. Entonces cuando vamos a estudiar la escritura en hebreo, ahí la palabra dice: y un Ish se le presentó a Jacob. Y este hombre o este Ish que se le presentó a Jacob, dice que vino a luchar con él. ¿Cuándo vino a luchar con él? Cuando estaba solo. Aquí no era Esaú, aquí no era ningún guerrero, aquí no era nadie proclamándole nada. Aquí era, yo voy a decirle lo que yo pienso a través del estudio, a través de la oración y mis propias convicciones que yo he recibido y que yo creo que así es. Pero usted es libre para que usted crea e interprete como usted quiera. Pero este ángel que luchó con Jacob era el ángel de la cobertura de la primogenitura de su hermano Esaú. Lo que este ángel vino a reclamarle a Jacob
la primogenitura y la bendición de Esaú. Antes de que y la historia termina muy hermoso, pero ahorita vamos a irnos por partes. Lo que pasa es que me emociono, ya le iba a decir el final. Y si ya le digo el final, pues ya mejor nos cerramos la Biblia y nos vamos, ¿verdad? Vamos a ir despacito. Voy a tratar de que el Señor ayúdame a no emocionarme tanto. Entonces el hombre lucha con él hasta rayar el alba, hasta el amanecer. ¿Cuándo luchó Jacob? Solo. Y número dos, ¿en qué condiciones luchó? No solamente en la soledad, sino también luchó toda la noche en la oscuridad, en las tinieblas. Luchó solo y luchó en la oscuridad. Luchó toda la noche. Y hay veces que nosotros estamos metidos en una lucha, en una batalla. Y cuando hablo de una noche, no estoy hablando de una noche literal. Estoy hablando de que cuando estamos metidos en una guerra y estamos siendo confrontados en la soledad, y estamos siendo confrontados con nuestra propia identidad, y estamos siendo confrontados con nuestros errores, estamos siendo confrontados con nuestras debilidades, parece ser como que sobre nosotros hay oscuridad y no hay luz y no ha amanecido. Este hombre luchó con él en la soledad y en la oscuridad. Porque dice que luchó hasta rayar el alba. Rayar el alba significa hasta que amaneció. Y en el verso 25 seguimos leyendo. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo. Cuando vio que no pudo contra Jacob. Qué tremendo. Por eso al último Jacob dice: le pongo a este lugar Peniel, porque vino un ángel, vino un hombre para pelear conmigo en la soledad. Cuando estaba yo confrontando mis propios temores, cuando fui confrontado a mis propias debilidades, vino este ángel a quererme destruir, vino este ángel a quererme matar, vino este ángel a quererme desanimar, pero yo prevalecí, pero yo lo vencí, pero yo lo até, pero yo salí victorioso. Y la victoria que tuvo Jacob se la atribuyó al rostro de Yahweh que estaba sobre él. Ya me adelanté al final. La razón por qué Jacob dijo: pude ganar, pude vencer, salí victorioso, es porque el rostro de Yahweh, mi Elohim, resplandece sobre mí. Por eso le puso a ese lugar Peniel. Y entonces dice que cuando el ángel vio que no pudo prevalecer, le tocó la coyuntura, el muslo. Le tocó el muslo. Le tocó donde se une la pierna con el no sé cómo se llama aquí, la cadera. Le tocó la cadera, esa unión ahí, le tocó la coyuntura donde se une. Entonces él ya, por eso desde ese momento en adelante, dice que él cojeaba. Y se tuvo que apoyar después de ese día en adelante. Él se empezó a apoyar de un bastón. Pero lo que muchos le llaman a ese bastón, derrota, debilidad. Cuando le preguntaban a Jacob: oye, ¿y tú por qué andas con bastón? ¿Y por qué caminas así? Él decía: Peniel. Él decía: Peniel. En otras palabras, lo que tú ves en mi debilidad es mi victoria. Desde ese día le pusieron una señal. Desde ese día él tuvo una señal física para que nunca se le olvidara quién era él.
ese bastón al cual desde ese momento él se empezó a apoyar, ese bastón, cada vez que él se apoyaba en este bastón, ¿sabe qué decía él? Me estoy apoyando en Peniel, el rostro de Yahweh está sobre mí. Nunca se le olvidó desde ese día en adelante que el que le dio la victoria, que el que le preservó la vida, que el que le dio la bendición, que el que le confirmó su bendición fue Yahweh su Elohim. Dile a tu hermano, a veces las guerras nos dejan cicatrices. A veces las luchas nos dejan cicatrices. A veces un divorcio nos deja una cicatriz. Pero si no hubiera sido por ese divorcio, tú no hubieras conocido ahora al siervo con el que Yahweh te trajo para que te casaras y estuvieras sirviéndole al Señor como lo estás sirviendo. A veces por esa enfermedad que te vino es que tú te acercaste más al Señor. Y quedó esa cicatriz. ¿Se acuerda que yo le he platicado la cicatriz que tiene Isaías en su brazo? Óigame, qué tremendo es, cómo se mueve el mundo espiritual. Cómo se mueve. Cuando él cumplió los 14 años, ahora tiene 17. Cuando él cumplió los 14, fue el día que lo subimos a tocar la batería. Hacía falta el baterista y él subió a tocar la batería. Y al mes que empezó a tocar la batería, le empezó a salir como una bolita aquí media rara y media sospechosa. Y qué casualidad que fue cuando empezó a tocar la batería. Y vimos, yo no sé usted, pero yo como padre, ¿verdad? A lo mejor miré que la gracia de Dios estaba sobre él para tocar ese instrumento. Y miré cómo Yahweh lo respaldó de una manera muy bonita y muy efectiva para tocar ese instrumento. Y Yahweh lo estaba usando muy bonito. Y de repente, como al mes, 2 meses de que lo subimos a tocar la batería, le empezó a salir una bola media rara y media sospechosa en el brazo. Entonces lo llevamos al doctor para que le revisaran. Y entonces cuando le revisaron nos dijeron, es un tumor. ¿Y a qué padre le gusta escuchar que a su hijo le está creciendo un tumor? Esas palabras, fuchi, diga fuchi, fuchi. Esa palabra no nos gusta. Fuera en el nombre de Yeshua. Y bueno, lo fuimos, dice, es un tumor. Y le hicieron el ultrasonido profundo. Y dijeron, pero está raro, fíjense lo que nos dijeron, está raro, porque este tumor ni está en el muslo, ni está en la piel. Este tumor está en el hueso. Un tumor en el hueso. Pero no se preocupe, nos dijeron, porque no es maligno. Pero como quiera, ahí estaba la bola. Pero sí tenemos que abrirle, llegar hasta el hueso y con un serrucho cortarle el hueso. Y quién sabe, ya ven los doctores cómo son, ¿eh? Y quién sabe si va a volver a poder usar el brazo. Y él tocando batería. Obviamente, hermano, como padre, imagínese. Fue una lucha, fue una batalla, fue una guerra. Nos metimos en oración, nos metimos a la batalla. Esta era una lucha que como familia nos llegó. Mi esposa y yo tuvimos que meternos, confrontar esta lucha. Hicimos todo lo que teníamos que hacer de nuestra parte. Dejamos que Yahweh hiciera lo que es de su parte. Y los doctores hicieron su parte. Y cada quien hizo su parte. Y confiamos en el Señor. Lo metieron al quirófano. Le abrieron ahí. Le cortaron ese tumor. Le cortaron ahí. Y le quedó una tremenda cicatriz. Pero antes de eso, yo le preguntaba al Señor. Yo decía, no, yo estaba, yo no acepté que lo operaran. Yo dije, no, se le va a quitar, porque yo creo en un Dios de milagros. Y yo voy a pelear y voy a luchar y voy a orar y vamos a meternos en serio, y no va a haber operación y ese tumor se le va a desaparecer, porque esa es nuestra fe, ¿verdad que sí? Pero a veces Dios tiene otros planes y Él quiere hacer las cosas de una manera diferente. Y Él me habló porque Él sabía y conocía mi corazón.
Entonces me habló y me dijo, deja que le hagan la operación. Porque es un trato, fíjese lo que me dijo Dios, deja que le hagan la operación. Porque es un trato personal que yo tengo con él. Y cada vez que él se vea esa cicatriz, jamás se le va a olvidar lo que yo hice con él. Y la razón porque tiene un llamado en su vida. Y todos los días que se baña, y todos los días que se cambia, y todos los días que está él sin ropa, se ve su cicatriz. Y a veces cuando anda así en camisa y todo, yo le veo la cicatriz. Y como a mí Dios me dijo que era un recuerdo para él, yo vengo y le digo, ¿y eso qué es? Platícame tu testimonio. Y él me dice, tú ya te la sabes. Cuando estamos siendo confrontados con una lucha, con una guerra, entonces a Jacob por eso le quedó el muslo dislocado. Desde esa lucha en adelante, él salió de Peniel en victoria, porque venció contra el ángel. Y es más, ahorita le digo todo lo demás, espéreme tantito. Estoy en el punto de las señales, diga, las cicatrices de mis guerras. Cada vez que yo le veo esa cicatriz a mi hijo, yo me acuerdo de esa lucha. Las cicatrices, lo que una cicatriz dice, el mensaje de una cicatriz es que un día tú tuviste una operación, que un día tú tuviste un problema, que un día tú estuviste en una lucha fuerte, en una guerra fuerte. Pero lo que esa cicatriz te debe no solo de recordar eso, sino el propósito principal de esa cicatriz que te quedó de esa guerra, de esa lucha, de esa situación difícil que pasaste en tu vida. Esa cicatriz es tu victoria, es el recordatorio que el que está contigo es más poderoso, que el momento más difícil de tu vida él nunca te dejó y él nunca te desamparó. Cada vez que Jacob caminaba apoyado en ese bastón, él se acordaba Peniel, él se acordaba estoy bendecido, él se acordaba vencí con el ángel, él se acordaba el rostro de Yahweh Elohim está sobre mí y me tiene bendecido y me tiene fortalecido. Él está conmigo, no me ha dejado ni me ha desamparado, y por eso tengo el bastón para que nunca se me olvide. Cada vez que yo le veo la cicatriz al brazo de mi hijo, yo me acuerdo que Yahweh fue grande en misericordia, que aunque era una operación difícil y complicada porque estaba en el hueso, pero no fue canceroso. Aunque era una operación difícil, pero Yahweh estuvo ahí con nosotros. Él suplió todas nuestras necesidades. Y luego me acuerdo que nos dijeron, va a durar como un mes para que se recupere. Y al siguiente día se fue a jugar fútbol. Yo no tengo por qué echarle mentiras. Yo y su mamá estábamos asustados. ¿Dónde está el muchacho? Pues que se salió. ¿Cómo que se salió? Se acaba de llegar de una operación. No, pues que unos amigos vinieron a llamarlo, que porque lo ocupaban porque era parte del equipo. Y este muchacho agarra y se va, después de recién operado, se fue a jugar fútbol. Y ahí voy por él. ¿A poco cree que me quedé? Ah, pues está bien. Ahí voy por él con el cinto en la mano. Ven para acá, muchacho. Tú nomás estás sacándonos sustos a nosotros. Tú te tienes que cuidar ese brazo, porque ese brazo está honrando a Yahweh en el altar. Satanás quería cortarle el brazo. Satanás quería paralizar el ministerio que estaba iniciando en su vida. Satanás quería dejarle a él una cicatriz, tal vez para que se desanimara, tal vez para que se agüitara, dijera, no, pues si servir a Dios te va a traer estas cicatrices, pues para qué. Al contrario, todo lo que el diablo intentó para mal, resultó para bien, porque ahora es una marca de que Yahweh está con nosotros. Entonces Peniel también deja marcas.
Peniel, las luchas, las batallas personales, las confrontaciones también nos van a dejar cicatrices. Vemos una cicatriz de victoria. Cuando Yeshua resucitó y se le presenta a sus discípulos, y Tomás el incrédulo dice: yo hasta que no vea no creo. Y Yeshua le dice: pues mira mis manos, mira las cicatrices, mira la cicatriz de mi mano. Yo fui el que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por toda la humanidad. Y le enseñó la cicatriz. Qué tremendo, hermano. Qué profundo. Dice que cuando Él regrese en su segunda venida, los que lo traspasaron mirarán sus manos y sus pies y serán avergonzados e huirán delante de su presencia por las cicatrices. Lo que llamamos una derrota resultó una victoria. Lo que llamamos derrota en la cruz del Calvario era la salvación a todo aquel que cree. Las cicatrices que el pasado nos deja son un recordatorio de que Él siempre está con nosotros. Cuando te quiera desanimar, cuando quiera venir ese desánimo, solo voltea a ver a tu cicatriz. Cuando te vengan las ganas de que como que me voy al mundo, como que ya no le sigo a la iglesia, como que estas cosas de Dios como que me están aburriendo, voltea a ver tu cicatriz. Y esa cicatriz te va a recordar en el momento más difícil de tu vida. Dios te va a decir por medio de tu cicatriz: yo estuve contigo. Dáselo fuerte a Él. Entonces leemos el verso 25. Cuando vio que no pudo, el ángel vio, este hombre que vino a luchar, que era un ángel, cuando vio que no pudo prevalecer contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se lo dislocó. Le dislocó la coyuntura del muslo. Y Jacob, dice de Jacob, mientras que Jacob luchaba con él. Diga, Jacob luchaba con él. Entonces cuando le deja esa marca y Jacob sigue luchando: mira, me heriste en la coyuntura, me heriste en la pierna, voy a empezar a cojear. Pero dice que Jacob siguió luchando con él. Qué tremendo, hermano. Yo le voy a tumbar una doctrina teológica que usted ha tenido por años, pero este ángel ni era Dios, ni era un ángel de Dios. Era el ángel de Esaú, que venía a pelear con Jacob por la bendición y la primogenitura que Jacob le había arrebatado a su hermano Esaú. Pero Jacob no era ningún tranza ni ningún mentiroso, sino que fue una transacción totalmente legal. Cuando su hermano venía de la casa, venía del campo con hambre, Jacob estaba haciendo un guiso. Tal vez era un pozole muy rico de pollo, porque ellos no comen puerco como el mexicano. No comen porquería los judíos y los hebreos. Ay, 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 ay. Entonces era un pozole rico. Dice que era un guiso rojo. Algunos dicen que era lenteja, pero era rojo. Yo no he visto lenteja roja, perdón. Yo veo que la lenteja es verde. Era un potaje, era como un tipo caldo. Dice que era rojo. Por eso le cambiaron el nombre. Ya no se llamó Jacob, se llamó Edom, porque significa rojo precisamente. Edom viene de la palabra Adam, que significa lodo rojo. ¿Sí sabía que usted viene del lodo rojo? Bueno, ese es otro tema para otro día. Entonces venía Esaú cansado del campo. Y Jacob estaba preparando un potaje rojo, dice, un caldo, una comida, un guiso.
rojo. Y entonces le dijo, tengo mucha hambre, dame un plato, dame de comer, hermano. Pero como Jacob es bien inteligente, y como él tenía que hacer una transacción legal, porque se dijo que el mayor iba a servir el menor, y la única manera de que eso llevara a cabo es haciendo una transacción legal. Entonces Jacob le tenía que firmar un cheque y se lo tenía que endosar. Esaú le tenía que endosar un cheque a Jacob al nombre de Jacob. Y entonces le dijo, fírmame el cheque de que la primogenitura a mí me pertenece y te doy de mi potaje. Y Esaú dice que dijo, ¿y eso a mí para qué me sirve? Y le firmó el cheque. Y dice, y así Esaú menospreció su primogenitura y se la vendió a Jacob. Entonces, a la hora de recibir la bendición de papá, la bendición de primogénito, él tenía que ir vistiéndose como Esaú. Por eso se vistió como Esaú, porque él era Esaú. Porque su hermano le dijo, de ahora en adelante, la primogenitura mía es tuya. Entonces cuando él se presenta con su papá Isaac lo va a bendecir. Y cuando Isaac lo va a bendecir, dice que él se puso piel de animal porque su hermano era velludo y él era lampiño. Entonces tuvo que ponerse piel de animal. Y tuvo que oler a campo porque su hermano era cazador y a él le gustaba andar en Sucot. En Sucot, entiendas. Jacob se la pasaba en Sucot leyendo la escritura, orando, ayunando. Y entonces cuando se presenta con su papá Isaac le dice, ¿eres tú Jacob? Porque como que tu voz es como de Jacob, pero como que parece, porque acuérdense que Isaac ya estaba ciego y no podía ver. ¿Eres tú Esaú? Le dijo, y dijo Jacob, sí, yo soy. Sí, yo soy. Yo soy Esaú, tu hijo, tu primogénito. Y entonces Isaac le avienta la bendición del primogénito. Y cuando le avienta la bendición del primogénito, la bendición del padre ya no se retracta con los patriarcas. Lo que se dijo, eso es. Y entonces cuando viene, ¿se acuerda la historia? Regresa Esaú y le dice, padre, ya llegué, bendíceme. ¿Cómo que bendíceme? Si ya te bendije. No, si yo ni siquiera he estado aquí. ¿Cómo que no has estado aquí? Entonces, ¿quién vino? Dijo aquel, fue tu hermano. Me engañó. Él lo vio como engaño. Pues no fue ningún engaño. Porque Esaú no fue y le dijo a su papá, mire papá, no es ningún engaño. Él no me robó nada. Yo le vendí la primogenitura por un plato de pozole. No, pozole no, porque no eran mexicanos. ¿Por qué no le dijo eso? Sino que se sintió indignado. Ay, ese es mi hermano. Ya me robó la primogenitura. Ya me robó la bendición de mi padre. ¿Y ahora qué le falta? Nada más que me mate. Pues antes de que él me mate, yo lo mato a él primero. Y entonces Jacob se va escondido, se va huyendo. Porque Esaú lo quiere matar. Quiere terminar con esa bendición. Entonces él regresa. Ya después de 21 años regresa. Y cuando regresa le dice, y ahí pasa la historia, ¿no? Entonces dice, le queda la señal. Entonces dice que cuando él ya no pudo, cuando el ángel vio que ya no pudo con él, lo toca. Y él queda. Entonces en el verso 26 empezamos a leer, dice, entonces el hombre dijo, suéltame porque ya amanece, suéltame porque ya raya el alba, suéltame, suéltame. Cuando una persona dice suéltame es porque lo tienen bien atado, bien amarrado.
Jacob lo tenía bien agarrado y aquel decía, suéltame, suéltame. Ya veo que contigo no se puede. Ya veo que sobre ti está la bendición. Ya veo que sobre ti está el rostro de Yahweh. Ya veo que sobre ti está la primogenitura. Veo que contigo no puedo. Y solamente se conformó el diablo con dejarle una marca y una cicatriz. Fue todo lo que le pudo dejar. Porque ni fue Dios, ni era un ángel de Dios. No es cierto que... Bueno, entonces, suéltame, suéltame, le dijo el ángel a Jacob, suéltame. ¿Por qué suéltame? Porque lo tenía atado, lo tenía amarrado. Suéltame porque ya raya el alba. Pero acuérdate que Jacob ya estaba lastimado. Mas sin embargo, se aferró a luchar con este ángel. Y le dice, suéltame, porque ya raya el alba. Su Biblia, Reina Valera del 60, dice que Jacob le respondió, no te suelto hasta que me bendigas. Eso dice tu Biblia. Pero la versión original, la traducida del hebreo al español, dice que Jacob le respondió y le dijo, no te suelto hasta que tú reconozcas quién es el bendecido. No te suelto hasta que tú reconozcas, ¿es Esaú o soy yo el de la bendición? ¿Es Esaú o soy yo el de la primogenitura? Si no declaras mi bendición, no te suelto. Y entonces aquel le preguntó, cuando él le dijo eso, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Jacob, que quiere decir el que suplanta. Quiere decir el que toma por la fuerza lo que ya legalmente le pertenece. Porque Jacob iba a nacer, pero se le adelantó su hermano Esaú. Y entonces cuando se le adelanta en el parto, porque acuérdate que desde que estaban en el vientre estos dos gemelos ya se peleaban. ¿Y de qué se estaban peleando? De la primogenitura, de la bendición. Y entonces Esaú sale primero. Pero cuando Esaú ya está saliendo ahí del canal, ya está saliendo, Jacob lo agarra de la pata y le dice, no, ven para acá. Se estaban peleando y lo jalaba y aquel se salía otra vez y asomaba y la partera dice, aquí ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Se estaban peleando. Y entonces el diablo se te adelanta primero y te quiere matar y te quiere destruir. Desde que estás en el vientre de tu madre, Satanás se adelantó y él quería destruirme por medio de las drogas. Satanás se me adelantó y me quería robar mi bendición. Satanás se me adelantó y me dijo, tú no vas a ser predicador, tú vas a ser un drogadicto bueno para nada, te vas a podrir en la cárcel, tú no vas a servir para nada, no vas a tener estudios, no vas a tener familia, no vas a tener nada. Satanás se me adelantó para robarme mi bendición. Pero cuando el rostro de Yahweh resplandeció sobre mí, yo fui y tomé por la fuerza lo que a mí me pertenece. Eso fue lo que hizo Jacob. Tomó por la fuerza. Por eso le pusieron suplantador, el que jala por la pata al diablo y le dice, diablo, tú te me adelantaste para robarme la bendición, pero la bendición siempre me perteneció a mí. Hacelo fuerte. El que suplanta, eso significa Jacob. El que suplanta, el que toma por la fuerza lo que le pertenece. La tradición evangélica cristiana pentecostés hueso colorado toda la vida nos han enseñado que Jacob era un tranza, que Jacob un mentiroso, que Jacob un engañador, que Jacob y todo lo malo de Jacob. Y yo le digo, ¿desde cuándo Dios hace pactos y bendice a los tranzas?
¿Desde cuándo Dios hace pactos y bendice a los mentirosos? ¿Desde cuándo? Él no fue ningún tranza. Él tomó por la fuerza. Jacob significa el que suplanta. ¿Por qué? Porque él tenía que suplantar el lugar de su hermano. Porque su hermano le salió primero. Entonces él tenía que arrebatarle la primogenitura. Y tenía que arrebatarle la bendición. Y entonces por eso le pusieron por nombre Jacob, el que suplanta por la fuerza. Entonces el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Suéltame, 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 porque ya raya el alba. No te suelto hasta que tú reconozcas que yo soy el de la bendición. Y aquel le dice: oye, ¿cómo es que te llamas otra vez? Y le dices: Jacob, el que suplanta. Jacob, el que agarra por las patas al diablo. Jacob, el que toma por la fuerza su bendición. No me la vas a dar, yo voy y te la arrebato. ¿Me la das o me la das? Ese era Jacob. Así era Jacob. Y cuidadito con Jacob, hermano. Y él vino a ser el patriarca de los 12, de las 12 tribus. Y Dios se honra en decir: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Desde cuándo acá Dios se va a honrar en decir: yo soy el Dios de ese tranza? Yo soy el Dios de ese mentiroso que está ahí. Se llama Jacob. No, 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 no. Diga: no, quítate esa teología de tu mente, bórrala. Y métete la doctrina, sana doctrina, la verdad como es. No te suelto hasta que tú digas y declares mi bendición. ¿Está limpia? Sí. No vaya a ser que... Entonces no te suelto hasta que no declare mi bendición. No te suelto. Otra vez, cuando le agarró las patas a su hermano Esaú le decía: suéltame, suéltame. No, no te suelto. Y cuando le quitó la bendición: suéltame, suéltame. No te suelto. Y cuando fue a arrebatarle la bendición de su papá: suéltame, suéltame. No te suelto. Es que este hermano, cuando fue allá con Labán y Labán le quería robar también su bendición: no te suelto. Y por último ya Jacob tuvo que confrontar su última batalla, su última guerra, que se llama la lucha en la soledad, la lucha, la confrontación personal, la confrontación de su propio ser. Ahí él estaba siendo confrontado y aún ahí estaba él venciendo. Entonces el ángel: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, el que suplanta, el que toma por la fuerza lo que me pertenece, el que arrebata las bendiciones. Usted necesita ser un Jacob, necesita levantarse y arrebatarle lo que le están robando, tomar por la fuerza la posición que a usted le pertenece. Con razón dice la escritura que el reino de los cielos sufre violencia, pero son los valientes, son los Jacob, los que arrebatan por la fuerza. Y entonces: ¿cómo te llamas? Jacob. Ok, le dijo el ángel: bueno, de ahora en adelante tu nombre no es Jacob, tu nombre es Israel. Israel será tu nombre. O sea, le dijo: reconozco, y ahí lo dice, porque has luchado con los hombres y has luchado con los dioses y has prevalecido. Amados, muéstreme un texto donde diga que Jacob luchó con Dios y que le ganó a Dios. Muéstreme un texto donde un hombre pelea con Dios y le gana. Que Dios se deja ganar por el hombre. Hello. Entonces la doctrina, la teología nos la han interpretado mal por no saber el hebreo.
por no estudiar el hebreo, no la interpretaron equivocadamente. Jacob no luchó con Dios. Israel significa el príncipe que pelea con Dios a su lado. Israel significa el príncipe, el guerrero que pelea con Dios a su lado. No que pelea con Dios, sino cuando él pelea, Dios está con él. Nunca pelea solo, siempre Dios está con él. No te suelto hasta que tú declares quién soy yo. Y el ángel le dijo, tú eres el príncipe que Dios ha escogido, ha bendecido, el que tiene la primogenitura, a la cual siempre que ha peleado, siempre que se ha enfrentado en guerras, nunca ha peleado solo, siempre Dios ha estado con él. Israel. Israel, Ish, hombre, Ra, cabeza, autoridad, poder, el Elohim. Israel, el hombre que Dios puso como autoridad y cabeza para pelear y vencer. Eso significa Israel. Y entonces le dice, ¿cómo te llamas? Me respondió Jacob, y el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con los dioses y con los hombres y has prevalecido. Ahí su Biblia dice con Dios, pero la palabra hebrea Dios ahí es la palabra con los Elohim, con los Elohim, con los dioses. Y él peleó con dioses, él peleó con seres espirituales, él peleó contra todos los dioses de Labán, de su suegro Labán. Él luchó con los espíritus de su hermano Esaú. Él luchó, él prevaleció, y dice, y ha prevalecido. Siempre ha estado firme, siempre ha luchado. Entonces cuando Jacob recibe la confirmación de su bendición, y el ángel le dice, tú ahora te llamarás o te llamas o eres reconocido en el mundo espiritual como Israel, le confirma la bendición. Tú eres el primogénito, tú eres el de la bendición. Y ahí dice, tu Biblia en español dice, y ahí lo bendijo, pero en hebreo dice, y ahí le declaró su bendición. Ahí le dijo, tú eres el bendecido, tú eres el de la primogenitura. Cuando Jacob entonces se encuentra solo y pelea con el ángel y vence al ángel y lucha para que se le reconozca legítimamente, su bendición, su primogenitura, la bendición. Cuando él logra todo esto, si usted lee la historia, no tengo tiempo ahorita para leer, seguir leyendo toda la Biblia con usted, porque usted va a querer que le lea toda la Biblia. Léala en su casa. Dice que cuando termina de luchar y cuando amanece y él termina esa experiencia tan tremenda, esa bendición y esa confirmación, y en ese momento lo que el mensaje de esta mañana es que la experiencia de Peniel es la confrontación en donde Yahweh va a confrontar tu vida personal, y ahí Yahweh te va a revelar realmente quién eres tú en él. Esa lucha, esa guerra, esa batalla, él se dio cuenta, él ya no era Jacob, él era Israel. Encontró su ¿qué? Su identidad en Dios. Le confirmaron la bendición. Pero ¿cuándo fue? Cuando tuvo esa lucha, esa confrontación en la soledad, en lo más íntimo, en lo más personal. Pero también, acuérdate, salió con una cicatriz. Salió apoyado en un bastón. Desde ese día en adelante, Jacob ya no podía caminar sin bastón. Pero lo que el hombre puede llamar debilidad,
era su victoria. Cuando termina esa guerra, cuando termina esa batalla, y él pone por nombre, a ese lugar le pone por nombre Peniel, que ese es el mensaje de ahí es donde saqué el tema, ¿no? La experiencia de Peniel, esa lucha, esa guerra, esa batalla, ahí donde él fue confirmado en su bendición, ahí donde fue confrontado en sus temores, ahí donde él venció al ángel de su hermano Esaú, ahí donde él venció la muerte, ahí donde él venció y le confirmaron su bendición, ahí donde recibió el Shana Hashem. Shana Hashem no fue solamente cambio de nombre, sino que ahí fue cambio de posición, ahí fue cambio de identidad, ahí fue cambio de bendición, ahí fue la confirmación, ahí le hicieron Shana Hashem. Por eso el Shana Hashem, cambio de nombre, tiene mucho peso, mucha bendición. Eso cuando lo hacemos guiados por el Señor en el Espíritu, con convicción y con fe, tremendos cambios vienen a las vidas. Cuando hay un Shana Hashem, a Jacob le hicieron el Shana Hashem, que en hebreo significa cambio de nombre, pero no es simplemente cambio de nombre. Lo que le hicieron fue cambio de identidad, cambio de posición, cambio de autoridad. Ahora, de ahora en adelante, Jacob, ¿por qué ya no te vas a llamar Jacob? Porque ya no tienes que pelear por lo que es tuyo, porque de ahora en adelante ya es tuyo. Ya no tienes que tomar por la fuerza nada, ya es tuyo, ya tienes herencia, eres hijo, y si hijo, heredero y coheredero juntamente con Mashiach. Y él encontró su verdadera identidad. Y cuando terminó de pelear, le llamó a ese lugar Peniel. ¿Por qué le llamó Peniel? Porque le dijo: todo el tiempo el rostro del Señor resplandece sobre mí. Y mientras que el rostro del Señor resplandezca sobre mí, yo estoy en shalom, yo estoy bendecido, yo estoy en la victoria, yo estoy bajo su misericordia. Mientras que yo esté en Peniel, yo estoy en victoria. Por eso tú necesitas experimentar Peniel. En Peniel fue donde le revelaron su identidad verdadera. Porque su identidad verdadera no era Jacob, su verdadera identidad era Israel. Mi identidad verdadera no era un muchacho vago, marihuano, bueno para nada, vago. No, esa no era mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad era siervo del Dios Altísimo, predicador de su justicia, de su palabra. Ahí me bendijo el Señor. Cuando Jacob termina de pelear con el ángel y le pone ese lugar Peniel y empieza a caminar apoyado en el bastón, dice que le sale al encuentro su hermano Esaú. Y cuando ve a su hermano Esaú, dice que cuando Esaú lo vio, corre hacia él, lo abraza y lo besa y le dice: cuánto te he extrañado, hermano mío. Hácelo fuerte. ¿Qué pasó con ese espíritu de venganza? Ese espíritu de muerte, ese rencor, odio y resentimiento que Esaú le tenía a Jacob, ya estaba vencido. ¿Dónde lo venció? En la noche. Cuando Jacob vence al ángel, cambia la actitud de su hermano. Ay, 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 hermano amado. Por eso yo le he dicho a usted, no sea tonto, usted no pelee físicamente, no pelee con su esposa, no pelee con su esposo, no pelee con su hermano, no pelee en lo físico, porque nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Usted pelee contra los principados y potestades, y cuando usted venza y ate y amarre a los principados y a las potestades, su hermano cambia, su esposo cambia, su esposa cambia. Bueno, eso si usted lo quiere creer.
Usted no pelee con su esposa, átele los espíritus que la cubren. Usted no pelee con su esposo, átelo, no lo ate a él. Ese espíritu de enojo, ese espíritu de Shrek, lo ato, lo amarro. Yo te bendigo. Declaro que tu corazón será tierno, que tus palabras serán hermosas y tiernas para conmigo. Y vamos a ver si hay resultados o no. Entonces cuando Jacob lucha en lo espiritual y por fin se encuentra con su hermano Esaú, el cambio de su hermano Esaú. Dice que lo abraza y lo besa y le dice, hermanito, porque era el hermano menor, porque nació segundo. Cuánto te he extrañado. Y Jacob se quedó así como, ¿y ahora este qué? No, que mucho odio, que me ibas a matar. Todo totalmente cambiado y transformado. ¿Quieres cambiar a tu hermano? Transformarlo. Átale los... No pelees con él. Si tú peleas con tu esposo en lo físico vas a perder. Si tú peleas con tu esposa vas a perder porque ella nunca pierde y cuando pierde empata. Siempre tiene la razón y acuérdate que ella tiene otra cosa que tú no tienes. La mujer tiene algo que el hombre no tiene. La mujer va más adelantada que nosotros porque ella comió la manzana primero. Sí. ¿A poco no? Seamos sinceros con nosotros mismos. Ponemos una niña y un niño de la misma edad, 4 años, niño y niña. ¿Quién siempre es más abusadilla de esos dos? ¿El niño o la niña? ¿Quién siempre es más, la niña o el niño? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que la niña va siempre más adelantadita que el varoncito? Porque ella, no, en serio, esto es serio, no es para que se ría, esto es serio. Y digo serio y te ríes. Y cuando digo ríete, no te ríes. Esto es serio. Ella comió del fruto prohibido primero. Y dice que de ese fruto que ella comió se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando ella llegó con Adán inocente, el pobre hombre, inocente el pobre hombre, todavía terminando de ponerle nombre a los animalitos, porque esa era su tarea, ponerle nombre a los animalitos. Y entonces estaba contemplando y le dice, a ti te voy a poner, ¿cómo le pongo a este? Mariposita, ¿no? Y llega Eva, Adancito, ven para acá. Y Adán digo, esta viene media rara. Me da miedo. ¿Qué trae? ¿Qué le pasó? No, pues que traigo un fruto para andar iguales. Para andar iguales. Te traigo un fruto para andar iguales. Porque imagínate que ella ya bien despierta en el conocimiento del mal y él no. Vamos a lo serio. Él, cuando ella ya conocía el bien y el mal, ¿él la conocía también? No lo conocía. ¿Cuántas horas pasaron? Ella ya bien despierta y él bien inocente. ¿Cuántas horas pasarían? ¿Quién sabe? Pero cuando usted voltea a ver al varón por lo regular, usted se da cuenta. No, ha haber sido años. Adancito, ven para acá. Tengo un fruto bien rico que me encontré. ¿Qué es esto? Usted cómaselo y no pregunte. Imagínate, ella ya iba despierta. Y cuando le da de comer a él y él come, también dice que sus ojos de él se abrieron y se vieron. Pero antes de que él conociera el mal, ella
lo conoció primero. ¿Quién habló primero con la serpiente? ¿Adán o Eva? Eva. Ella es la que tuvo la conversación con la serpiente. ¿Por qué le dieron lo? Bueno, ya no me meto en más detalles. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque varón. Si tú peleas en lo físico con tu esposa, nunca vas a ganar. Siempre la llevas de perder. Porque ella te lleva ventaja. Por eso a ella la tienes que tratar como lo que es, vaso frágil, con amor y con cariño, con mucha delicadeza. No tengo tiempo para meterme en tantos detalles. Ahí la vamos a dejar. El punto, amado, es, póngase de pie. Es que tu experiencia en Peniel es muy importante. Buscar el rostro, dice, buscad el rostro de Yahweh mientras que puede ser hallado. ¿Quieres ganar tus batallas? Busca el rostro. ¿Quieres ganar tus batallas? Busca el rostro. Yo sé que el Señor habló a tu vida hoy. La lucha, la guerra de Peniel, de Jacob aquí, antes de que se llamara Peniel, fue la guerra de la soledad. Fue la lucha en la que él se confrontó con su ser, con su propio ser, con sus propios temores, con su propia inseguridad. Fue ahí en la soledad, cuando parece ser que todos te dejaron, que todos te abandonaron, parece ser que nadie está contigo. Ahí Dios te está provocando para confrontarte, pero ahí el Señor está haciendo una operación. Ahí te va a confirmar la bendición. Ahí tú vas a salir victorioso. Ahí tú vas a vencer con tus propios temores. Ahí Yahweh va a mostrar que siempre su rostro está sobre ti. Qué tremendo, hermano. De ese día en adelante Jacob se apoyaba en un bastón. Y ese bastón, ese apoyo, esa muslo deslocado. Desde ese día en adelante Jacob tuvo un muslo deslocado. Y le decían, ¿qué te pasó, Jacob? Y dice, me cambiaron de nombre. ¿Qué significa ese bastón, Jacob? Significa que ahora soy Israel, el príncipe que pelea con Dios y vence. ¿Qué significa ese bastón, Jacob? Significa que vencí mis temores. ¿Qué significa ese bastón, Jacob? Significa Peniel, que en todo tiempo, que todas mis luchas, que en todas mis batallas, el rostro de Yahweh ha resplandecido sobre mí. Por eso el pueblo de Israel, dice la Biblia, que los judíos jamás comen esa parte cuando van a comer carne o cuando van a matar a un animal. Esa parte jamás se la comen. La parte del muslo no se la comen, porque para ellos
Eso significó una experiencia. En la soledad, ¿qué cicatrices te han quedado a ti? En esas luchas personales muy tuyas, muy personales, ¿qué cicatrices te han quedado? Una cicatriz es una herida que ya cerró, que ya sanó, que ya pasó, pero está la marca. Por eso se llama cicatriz. Porque si todavía te duele, si todavía está viva, entonces se llama herida. No se llama cicatriz, se llama herida. Todavía hay que sanarla. Todavía hay que lidiarla. Hay que superarla. No se llama cicatriz, se llama herida. Si todavía te duele, si todavía sangra, si todavía te lastima. Pero si ya es algo del pasado que te quedó nada más el recuerdo, pero que ahora sientes que estás en victoria, que ya lo superaste, y al contrario, cada vez que te acuerdas te da más fuerza, entonces se llama cicatriz. Porque quiere decir que ya sanó, ya cerró. La herida ya sanó. Se llama cicatriz. Si no, entonces se llama herida. Y a veces las heridas necesitan tiempo para ser sanadas. ¿Verdad que hay un proceso para cicatrizar una herida? Yo no sé si estás en un proceso de cicatrizar una herida. Pero el mensaje de esta mañana es que busca Peniel. No te salgas de Peniel. Sobre todas las cosas, Peniaj el rostro de Elohim. Para que en el rostro de Elohim tú puedas vencer tus batallas, tú puedas vencer tus temores. Padre, yo he predicado tu palabra. Ahora te pido que tú bendigas a tu pueblo, que esta palabra quede sellada en cada corazón y que la podamos poner por obra para vivirla. Que no quede como una enseñanza más, sino que realmente se vuelva en nosotros una experiencia viva, y que ahora cuando nos confrontemos a una lucha, o si estamos atravesando una lucha, podamos decir: Peniel será mi victoria. En Peniel yo voy a vencer esta lucha. En Peniel yo voy a superar este ataque. En Peniel, en Peniel, en Peniel voy a confrontar mis temores. En Peniel va a cicatrizar mi herida. En Peniel yo voy a vencer al ángel. En Peniel yo voy a confirmar mi bendición. En Peniel te hacen el Shana Hashem, el cambio de identidad, el cambio de llamado, el cambio de propósito. Tú no naciste para ser Jacob toda tu vida. En Peniel ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. En Peniel vas a confrontar a tu hermano. En Peniel vas a aprender a perdonar a tu hermano.
Porque fíjese que la razón por qué Jacob tuvo que huir y 21 años estar fuera de su casa y no pudo ver la muerte de su madre ni la muerte de su padre, fue porque su hermano lo corrió y le dijo: si no te vas te mato. Y Jacob tuvo que huir. Pero en Peniel, Jacob perdonó a su hermano. En Peniel venció el espíritu de venganza, de resentimiento y de odio que Saúl tenía contra él. En Peniel. ¿Sabe qué más venció Jacob en Peniel? En Peniel él encontró que Yahweh siempre ha estado con él. Todo el tiempo el rostro del Señor ha estado sobre él. Y le dijo él: todo el tiempo yo he estado en Peniel, pero ahora lo confirmo. Peniel. Qué tremendo, hermano. El rostro del Señor siempre ha estado sobre nosotros. Por eso estamos aquí. Aún en los momentos más difíciles, el rostro del Señor siempre ha estado sobre ti. Peniel, Peniel, el rostro del Señor, de Elohim, está sobre mí. Quiere levantar tus manos y decirle: Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra me da aliento para seguir peleando. Tu palabra me da aliento para seguir luchando. Vamos a declarar Peniel sobre la vida de Manasés. Lo estoy sintiendo en estos momentos en el Espíritu. Padre, que tu rostro resplandezca sobre Manasés, ahí postrado en la cama donde está. Sé tu rostro de amor, tu rostro de misericordia, tu rostro de shalom sobre la vida de Manasés. Y en esta hora yo declaro en ese hospital, en esa cama y en ese cuarto donde se encuentra Manasés, declaro ese lugar Peniel. Yo quiero que usted haga algo en esta hora. Diga: yo declaro mi hogar Peniel. Diga: yo declaro sobre mi matrimonio Peniel. Diga: yo declaro sobre mis hijos Peniel. Diga: yo declaro sobre mi vida Peniel. ¿Sabe lo que está diciendo? Que el rostro de Yahweh Elohim esté sobre mí, sobre mi hogar. Que el rostro de Yahweh resplandezca sobre ti y te dé shalom. Que el rostro de Yahweh Elohim resplandezca sobre ti y su misericordia sea para contigo. Diga: que Peniel esté sobre mis hijos. ¿Sabe lo que está diciendo? Que el rostro de Yahweh resplandezca sobre ellos para que ellos encuentren su verdadera identidad. Peniel, Peniel, Peniel en mi casa, Peniel en mis hijos, Peniel sobre mi vida, Peniel. Qué nombre tan más poderoso. Qué palabra tan más poderosa. Peniel significa rostro
el rostro, la cara de Elohim. Y dice que donde el rostro de Dios ilumina, ahí hay bendición, ahí hay prosperidad, ahí hay shalom. Por eso Jacob dijo: este es Peniel, porque el rostro del Señor está sobre mí y ha sido preservada mi vida. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dicen gracias por tu presencia? ¿Cuánto le dicen gracias por Peniel? Porque tu rostro está sobre nosotros. Era parte de la bendición del sacerdote que el rostro de Yahweh resplandezca sobre ti y su misericordia. Que el rostro de Yahweh alce sobre ti y tengas shalom. El rostro de Elohim se dice en hebreo Peniel. Y la experiencia de Peniel es victoria en tu lucha interna. Es victoria en la confrontación personal. En Peniel es donde encuentras tu verdadera identidad. Él no nació para ser Jacob toda su vida. Después de Jacob iba a ser Israel. Tú no naciste para estar en esa situación toda tu vida. Yahweh tiene algo más para ti. Amén y amén. ¿Cuánto le dan fuerte el aplauso? Wow. Puede respirar profundo. Ah, qué rico. ¿Cómo se siente después de que usted tiene una buena comida? Con ganas de dormir, ¿verdad? Siéntese, no se duerma todavía.